A través de Canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional, presentamos para usted nuestro siguiente programa. La pandemia nos tomó por sorpresa. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional de salud pública por coronavirus. Un mes después, el 28 de febrero, se confirmó el primer caso en México. El principal reto que yo tuve fue terminar de producir Aprende en Casa a mitad de pandemia, ¿no? El 21. Y a mí básicamente me pidieron desde los guiones que tenían que venir por parte de la Subsecretaría de Educación Básica en la SEP hasta terminar y entregar a todas las televisoras comerciales. Había mucha gente que se involucraba y había muchas cosas que podían salir mal. Pues la pandemia tuvo etapas de contagios, sobre todo aquí en el canal. Hubo picos, ¿no? Donde a veces equipos enteros se enfermaban. Era un mundo de gente, eran más de 300 personas las que estaban involucradas en producir ese proyecto. El COVID en el 11, pues es que hubo muchos contagios también, pero no pararon las actividades. Pues es que, no, por ejemplo, nuestro programa era en vivo, entonces había que traer a personas y a panelistas en vivo. Muchos no aceptaban, otros, pues sí, hubo las medidas, por supuesto, de seguridad se incrementaron muchísimo. Y a partir del COVID todo eso cambió, porque entonces todas las entrevistas eran telefónicas o eran por Zoom y a veces no se conseguían porque muchos se enfermaban de pronto, ¿no? Entonces se caía esa entrevista, había que buscar a alguien más, no importa, pues, ¿no? Nosotros como televisora, en un principio, también nos íbamos escalonando, temiendo que el contagio fuera masivo y no hubiera quien operara los equipos. Después viene la necesidad de grabar programas educativos para primaria. Nos damos cuenta que no tenemos los suficientes foros ni los equipos para hacer los programas y tuvimos que salir a buscar dónde rentar y con qué equipos trabajar. Una de las estrategias, desde mi punto de vista, más certeras dentro de la administración federal, administración pública federal, fue Aprende en Casa, que nadie podía salir de casa, pero llevar la educación y llevarlo desde un punto de vista ágil, desde un punto de vista entretenido, desde un carácter pedagógico, para nosotros fue muy importante porque inclusive contenido de factor ciencia sirvió a Aprende en Casa. Y eso fue fundamental, el que el 11 haya participado de esa manera, no solamente informando qué es lo que pasaba, sino dando educación, se me hace algo muy importante y habla precisamente de la raíz de la televisora. El prestigio de Canal 11 es enorme, es grande, mucha gente nos reconoce. Una vez me tocó ir a cargar gasolina y se acerca una persona y me dice, oye, ¿usted trabaja en Canal 11? Digo, sí, señor. Qué bonita película, qué buena película pasar una noche. Me conmueve el agradecimiento, el gusto de trabajar en Canal 11. Un lugar donde me dio comida, ganar para vivir, para vestir, para, ¿cómo se llama? Pues para casarme o para tener mi casa, mi mujer, mi hijo. Para una persona que, como yo, pues ya es bastante bueno, bastante agradecimiento a Canal 11 por todo lo que me ha dado. El COVID en el 11 marcó el aprender a trabajar con muy poca gente y tratar de sacar a la televisora adelante. Sí nos da miedo contagiarnos, pero aquí lo importante es que el canal salga al aire. Trabajamos dobles jornadas, a veces no descansábamos 3, 4 semanas y hacer de todo. O sea, tenías que aprender de que si de repente te pedían material de la biblioteca de stock y no había nadie, pues ir a buscar en sus bases y entregar el material.
Si en el tráfico también esa persona no estaba, pues vamos y conseguimos los X de cam y se los entregamos para que vayan a grabar. O sea, de ese tipo de situaciones nos encontramos con lo del COVID. O sea, con muy poca gente, hacer de todo. Aprende en Casa significó un esfuerzo tremendo de todo el equipo que hace el Canal 11, porque se tuvieron que hacer equipos de producción específicos para sacar adelante lo que fue las clases por televisión, las clases a distancia. Afortunadamente se logró el reto, pero sí significó trabajar los 7 días de la semana, prácticamente las 24 horas con equipos distintos. En el 11 se decidió que 3 producciones nos dedicáramos a hacer Aprende en Casa. A nosotros, en 11 niños y niñas, nos tocó hacer la educación preescolar. Los equipos que pudieron irse a su casa para poder apoyar a la producción se fueron a su casa, los diseñadores, los guionistas, pero todos participamos en esta producción, nadie dejó de trabajar. Muchos maestros no conocían qué era una cámara de televisión, no conocían un estudio. Ver las ganas que traían ellos para enseñar y estar en el canal para sacar adelante la educación en México, pues eso fue muy satisfactorio. Canal 11 empezó así, dando clases de física, de matemáticas por televisión. Entonces se retomó, es como si hubiéramos hecho, regresado en el tiempo, y ahora es hacer las clases por televisión. Nos tocó la pandemia del COVID-19 y no nos rajamos. Estuvimos aquí haciendo frente a las necesidades porque se necesitaba del 11 para poder informar a la sociedad de lo que se estaba viviendo. Sino yo aquí sí lo tengo que decir, por eso estoy tan orgulloso y agradecido. O sea, los compañeros de noticieros no salían a buscar la nota, salían a hacer un servicio social, que en ese momento era más importante que ganar la nota. O sea, no salieron a hacer nota roja de a ver quiénes se murieron, sino salieron a informar cómo estaba este México en todos sus rincones. Y nadie se rajó, nadie. Pues a mí sí me afectó, porque cuando vienen los invitados, como yo a muchos los conozco, no los conozco, la verdad es que sí, yo era hasta antes del COVID, mucho de abrazar a las personas, qué gusto me da verte, cómo estás, y a partir de ahí todo se volvió como, no sé, te saludo de lejos, no te saludo, y ya no hay este acercamiento que yo estaba muy acostumbrada. Los invitados, los panelistas, los que venían, los que eran, de verdad también formaban parte del programa, se pusieron muy graves o algunos fallecieron. Y sí fue algo impactante porque es algo que no, o sea, la muerte nunca la esperamos, ¿no? Entonces eso sí nos afectó, ¿no? Nos planteábamos también cómo era nuestra relación con ellos, ¿no? De qué manera también se afectaba el programa, porque pues se afectan también los contenidos, ¿no? Lo que transmitimos. Entonces fue doloroso porque era gente muy cercana, era gente que conocíamos, que la verdad es que también son colaboradores del canal, ¿no? Pandemia marcó una época para el 11 y esto es muy interesante porque las personas pensarían que en efecto el tema de noticias cobró muchísima relevancia. Hoy, como marca 11 Noticias, empezó a ser una voz importante para la sociedad mexicana. La realidad es que detectamos una tendencia en donde el crecimiento fue exponencial. Empezamos a ver un crecimiento aproximadamente del 200% desde el momento cero, cuando empezamos a proponer nuevos contenidos, porque detectamos que las personas también querían contenido de entretenimiento. Con el tiempo nos damos cuenta que es una aportación muy valiosa, tanto para México como para algunos países que quisieron adoptar también el proyecto. Y nosotros veíamos cómo muchos se enfermaban, cómo en otras televisoras había fallecimientos. Afortunadamente nosotros no tuvimos muchos decesos aquí en el 11. De las personas que conocí, entrañables compañeros, que disfrutamos de una fiesta, de una reunión,
nos dimos cuenta que ya no iba a volver a suceder en mucho tiempo, porque ellos o habían partido o habían enfermado. Nos daba un poco de temor, ¿verdad? También contagiarnos. Pero el 11 nos cuidó hasta en el transporte de nuestras casas a los sitios de grabación y de regreso a casa. La gente que uno movía, que uno transportaba, pues lo ven a uno como si trajera uno el bicho. Pero nosotros teníamos nuestro asesor para, ¿cómo se llama? Estar desinfectando la unidad. Estar desinfectando los asientos, el volante, todo lo que toca uno, la puerta, las manijas, para que no nos diera el famoso COVID. Viví el COVID enclaustrado, porque varios nos enclaustraron, no podíamos salir, principalmente los que ya teníamos de la tercera edad, prácticamente más de un año. Yo en ese año, por supuesto que extrañas tu trabajo, te extrañaba el 11. Efectivamente, varios compañeros sí se fueron, ya no regresaron. Y sí fue muy fuerte toda esa experiencia. Un contenido dispuestos también a revivir esos contenidos que tanto les gustaban de El 11, que tanto disfrutaban. El director Carlos Brito propuso el digitalizar contenido que tanto nos pedía la audiencia. El proyecto de digital en la pandemia fue acercar ese contenido de entretenimiento a las personas en la medida de lo posible. Pero el 11 fue un tremendo cobijo, ¿no? Sí, creo que todos coincidimos en este agradecimiento profundo al 11 por cuidarnos durante esa etapa. Hubieron 5 meses en que paramos actividades y aún así el 11 estuvo ahí para cuidarnos. Definitivamente de no haber tenido este paraguas durante la pandemia, no sé qué habría hecho, ¿no? Yo veía como muchos de mis colegas realmente batallaban por salir adelante. Muchos tuvieron que dejar sus viviendas, regresar a las casas paternas, buscar estrategias de supervivencia en lo que se sobrellevaba la crisis. Y yo simplemente decía gracias de esta oportunidad que se me ha brindado, ¿no? De estar aquí, de ser parte de este equipo. Mira, en el 2020 viene lo del COVID, me infecto de COVID, voy al hospital 10 días, me veo grave, pero afortunadamente salgo. Comunico a mis jefes, comunico a la dirección, al servicio médico, y me apoyan en mi casa trabajando. Cuando regreso, ya un poco más tranquilo, me doy cuenta que 2, 3 o 4 amigos ya no estaban con nosotros. Amigos que han sido, no sé, de 10, 15 años de amistad. Amigos que no debieron de haberse ido, porque eran padres de familia, porque eran jóvenes, porque no debieron haberse ido. Y te forman muchas cosas que a veces suenan ilógicas, ¿no? Si yo hubiera muerto, mi familia, ¿no? Cuando llega la pandemia, aún ahí el 11 sacó la casta y todos nos pusimos a chambearle para que se pudiera producir esas cápsulas que iban a servirles a la niñez mexicana para que no perdiera sus clases, para que no se perdiera un ciclo escolar. Recuerdo, yo estaba embarazada en ese entonces y veníamos, y bien que me acuerdo que terminamos de revisar toda la documentación, bueno, yo, porque los compañeros del área de materiales terminó de revisar la documentación a las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana se realizó la sesión del subcomité de adquisiciones para iniciar con las contrataciones que se tenían que sacar. Para mí, algo muy importante durante la pandemia es que permitió visibilizar el trabajo de los científicos y de los tecnólogos. Entonces, yo considero que esto fue un parteaguas porque por primera vez en todo el mundo, las primeras planas hablaban sobre ciencia. Por primera vez en todo el mundo se pudo desarrollar una vacuna en 10 meses, cuando la primera vacuna tardó 100 años en realizarse.
A mí realmente tuve el COVID, pero no fue tan agresivo. Nada más para mí fue una pequeña tos que tuve. Lo del COVID pues no me afectó mucho. Yo darle gracias a Dios, vuelvo a repetir, de que todavía estoy aquí, laborando. Otra de las cosas que quizás ayudó mucho en ese momento fue que en la mayor parte del canal no se tuvo trabajo presencial, sino que éramos la única área prácticamente que tuvo trabajo presencial, casi. Tenemos que venir de todos los días y hacer los noticieros y los cortes informativos de todos los días. Sí, aquí en Noticieros del 11 sí hubo momentos difíciles, hubo en los que llegamos a trabajar y salir al aire con el 20% de los compañeros. Reporteros, redactores, editores, y se veía el miedo. Todo el mundo sabíamos en ese momento que el miedo estaba ahí, que nos acompañaba, pero fue heroico. Yo sí creo que el trabajo de los compañeros y compañeras en esos momentos de pandemia, el Noticiero del 11 fue heroico, como el trabajo de las enfermeras, como el trabajo de los bomberos, no menos heroico que nadie. Nosotros en el COVID aquí en el Chiquihuite lo vivimos con mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque somos el último eslabón. Teníamos bastante miedo. ¿Por qué? Porque si alguien se enfermaba, pues ahora sí, de por sí somos pocos. Aquí hay poco personal. Si se enferma uno, pues nos enfermamos los demás. Es muy lamentable las pérdidas humanas que se llevó el COVID aquí en el 11. A todos mis compañeros que tuvieron la desgracia de perder a un familiar, que tuvieron la desgracia de perder a un ser querido, recuerden que no están solos. Aquí en el 11 siempre tendrán un hombro en donde apoyarse. Es muy triste las víctimas que nos quitó el COVID aquí en el 11. Tenemos muchísimos compañeros de diferentes áreas que no ganaron la batalla con el COVID. Muchos otros compañeros que aunque sí lograron ganar la batalla, sufrieron mucho. Yo creo que la aportación de noticieros a la gente, a la sociedad, fue siempre hablarles con la verdad. Y creo que fue un instrumento que en determinados momentos fue de mucha credibilidad para saber qué hacer en momentos muy difíciles como los que vivimos en esos días, en esos meses, años. Este era nuestro granito para colaborar en este tiempo de pandemia con la sociedad, ¿no? Los médicos colaboraban con ayudar a los pacientes y nosotros haciendo toda la producción de Aprende en Casa para poder ayudar a los estudiantes a que no dejaran sus estudios y que no perdieran ese tiempo porque no sabíamos cuánto iba a durar esa pandemia, ¿no? Y nos ha tocado ingenieros que, sobre todo, hay el ejemplo de un ingeniero que lo atendimos un viernes, platiqué con él, estuve con él y el lunes ya no regresó. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque falleció. En mi trabajo tengo mucha relación con el máster de operaciones de la transmisión del canal. Me tocó trabajar muy de cerca con un compañero encargado de máster, Héctor, que desafortunadamente durante la pandemia falleció. Una persona joven que tenía todo el compromiso, todo el ímpetu por sacar adelante el proyecto y él se enfermó a mediados del periodo de la pandemia, hacia finales de 2020 y desafortunadamente falleció en el 2021, que aportó mucho de su trabajo para lograr los objetivos. El ingeniero Héctor Zelaya era un jefe de turno aquí, trabajaba como todos nosotros, se esmeraba él mucho en su cuidado aquí para no contagiarse y desafortunadamente en su casa su familia se contagió y él por atender a su familia también se contagió. Sí, se fue de vacaciones y ya no regresó al ingeniero. Un último mensaje que yo le mandé por teléfono fue preguntando: Héctor Zelaya, ¿estás bien? Y ya no recibió respuesta. Hasta que su esposa ya me confirmó que había fallecido por COVID. Fue, yo creo, algo muy difícil, ¿no? Porque ves a los compañeros, ¿no? Cómo se la están rifando.
Entonces, nunca he estado ajeno al sufrimiento de los compañeros o al esfuerzo de los compañeros, ¿no? Y entonces sí se hablaba mucho de las enfermeras, se hablaba mucho de la gente que estaba en la calle. Pero aquí toda la gente, todos, absolutamente todos, salieron a la calle a seguir reportando. Y eso para mí fue... me quebraba, ¿no? Me quiebra pensar un poco en eso. Todos, día con día, salían a la calle y eran los momentos en que no había vacunas. No sabías si te daba el coronavirus, te ibas a morir o no. Sí me dolió, es difícil superar una pérdida. Y más de un compañero que día a día lo ve uno y colabora y estuvimos pendientes y saber que estaba contagiado, que ya tenía problemas de salud, que se fueron agravando, que tuvo que ser intubado y pues que ya después nos dieron la noticia de que no había podido salir adelante, pues sí es doloroso. Recuerdo mucho a Oscar porque él era un operador que pues se preocupaba por estar pendiente de las necesidades de todos, no nada más de él. Incluso varios comentamos hasta la fecha que hay una lámpara en un rack que él instaló para que tuviera visibilidad. Uno cuando llega a poner las pilas a cargar, a guardar el equipo y nos acordamos, la lámpara que puso Oscar. La lámpara que puso Oscar, ¿no? Sí, es memorable. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat. This virus is here to stay. It's still killing, and it's still changing. Las pérdidas que tuvimos de los compañeros aquí en el Chiquihuite, tanto en el canal, pues es algo muy triste. ¿Por qué? Porque fueron compañeros de vida prácticamente. Es algo muy triste que ya no estén con nosotros, que no hayan llegado a estos 65 años. A lo largo de todos estos acontecimientos, ahí ha estado el 11. El 11 no se ha apagado, ni se apagará. Seguirá siendo por mucho la televisora pública más importante que tiene nuestro país. Por ello, 65 años no son nada para lo que todavía se necesita del 11. En este 65 aniversario del 11 queremos recordar a todas aquellas personas que perdieron a un ser querido, a todas aquellas familias del 11 que perdieron a un integrante de esta familia del 11. En este 65 aniversario, a todas aquellas personas que han colaborado y que han dejado una parte de su vida en el 11, les queremos dar las gracias. Yo feliz de aprender en el 11 de una manera divertida y entretenida. Muchas gracias, niñas y niños, por esta oportunidad. Y bueno, no se puede decir más que es un privilegio poder trabajar aquí. Es un gran privilegio. El Canal 11 para mí es mi segunda casa, pero el hecho de venir al canal te levanta, te da fuerzas para seguir trabajando. No me queda más que desearle larga vida al 11 por muchos, muchos años más y una larga vida a mi desempeño laboral también. En el 11 hay 65 años de compromiso con la gente, con los televidentes. Ellos son los que nos piden, son los que nos exigen. Y creo que es una confianza que tienen con el canal.